Sí, ojo con eso porque siempre da a confusión. Está bien que me lo Bueno, preguntes. cuando lo hablamos de la contradicción, más que, o sea, que debía haber una contradicción previa. Cuando lo habló Basso, hablaba más que nada de notificar a la otra parte, ¿no? De pedir traslado No, de lo que esté no pidiendo es la lo otra. mismo. Una Por cosa eso. es, una cosa es notificar a una parte de una resolución y otra cosa es darle traslado, ¿sí?, a la otra parte respecto del pedido de la Eso, contraria. perdón, eso No, dijo Basso, darle traslado del pedido de la contraria. ahí, Eso es la sustanciación. exacto. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo le doy traslado a la otra parte? Lo, lo determina el juez y se lo notifica a través de la notificación. Ahí está. Entonces, por eso a veces se mezclan los conceptos, porque uno habla de traslado, habla de sustanciación, habla de notificación. Parece que es todo lo mismo, porque en definitiva todo tiene que ver con todo, pero ojo, porque a veces eso nos hace mezclar con otras cosas. Una cosa es dar previa sustanciación, lo cual significa dar traslado a la otra parte del pedido de la contraria, que después venga la resolución y que después, depende cuál sea esa resolución, yo deba notificar esa resolución. De esa resolución yo no doy, o sea, no le tengo que dar previa sustanciación. Lo que yo hago con la resolución final es notificarla. Exacto, pero cuando hablábamos de que si la demanda estaba notificada, tiene que haber un acuerdo, o sea, tiene que manifestarse la otra parte, entonces hay una sustanciación previa. Pará, espera, ¿a qué te referís? Cuando hablamos del desistimiento del proceso, si la demanda ya Sí, está notificada, sí, exacto. debe, Tiene que haber un traslado a la parte contraria para que manifieste su voluntad o no de dar por concluido el proceso respecto del planteo hecho de la contraria. O sea, ¿de qué surge esta necesidad de dar traslado? Y de la declaración de voluntad efectuada por el actor. perfecto, y eso no convierte la resolución judicial en interlocutoria por una sustanciación previa o estoy confundida. Es una buena, es una buena pregunta. Por eso yo les digo que muchas veces no cumplen siempre las resoluciones judiciales con lo que establece el código en cuanto a los requisitos, porque hubo una sustanciación previa, pero a veces puede haber una sustanciación previa y lo que está resolviendo lo resuelve. Igualmente, si archiva la causa, el juez no se tiene que expedir sobre la procedencia, directamente la archiva. Pero sí, está bien, el juez igual se va a tener que manifestar. Claro. ¿Sí? Que tiene que cerrar el juez, o sea, no puede quedar el, Exactamente, no va a le doy quedar en traslado a nada. la otra parte y listo. Exactamente. No, hablale Sí. vos y decile. Es que yo no ¿Sí? puedo, es que yo tampoco. Pero que me Bien. Profe, llama el en Sí, teléfono este, alguien tenía otra consulta. para escribir. yo, Porque está Aldana, en este mic Sí. abierto. Pero Alguien no sé está, alguien qué tiene abierto el no, micrófono y no se escucha. ahí está, me parece que ahí está. En el mismo caso que estaban hablando Nada. recién, que se le corre traslado al demandado para que preste conformidad. Espera que es. Espera. Aldana, decímelo de nuevo porque se trabó todo. En el caso que estaban hablando recién del Sí, desistimiento del proceso que se le corre traslado al demandado, en sí, el caso que el demandado no preste conformidad al sí. desistimiento, ¿qué pasa ahí? Directamente la causa sigue. Es Ah, decir, no se toma en consideración la declaración solicitada por el actor y el proceso continúa sin más con su trámite normal, según la situación en la que se encuentre. sí, y si presta conformidad, ahí la Se archiva sentencia la causa. se archiva, pero no produce efecto de cosa juzgada, No, en sentido material, digo. exactamente. Sí, sí, entendía lo que iba. ¿Por qué? Porque Genial. solamente afecta el proceso, no el Bien, derecho. listo. Gracias. ¿Bien? Sí, Profe, sí. No, de nada. ¿Sí? en el desistimiento del derecho, ¿qué sentencia dijo que iba, que correspondía? En el del derecho, Sí.
Y sí, depende, porque va a asimilarse a una homologatoria, es decir, que si da lugar al desistimiento del derecho, va a ser una simple, una providencia simple. Y si no, porque entiende que ese derecho es indisponible, va a ser una interlocutoria. Más allá de que no haya una contradicción de la otra parte. Entendía que había un No, requisito no en se las necesita, interlocutorias, pero había. no se necesita, pero como el juez tiene que manifestarse respecto a la posibilidad de dar por finalizado ese proceso, viéndose un derecho X afectado, si él entiende que ese derecho es indisponible, la sentencia va a ser interlocutoria porque tiene que decir por qué no homologa, es decir, tiene que decir por qué no da por finalizado ese proceso. Profe, Bien. entonces, volviendo a lo de las resoluciones judiciales, la gran diferencia entre providencia simple e interlocutoria está más que nada en la fundamentación del juez o no, porque acá sí no requiere sustanciación y es igual es interlocutoria, o sea, lo contrario que hablábamos hoy. Principalmente se basa en la fundamentación. Sí, pero también, por eso, es un tema estudiar desde la teoría algunas cosas. También hay que hacer hincapié en que requiere sustanciación previa. Porque si vos decís que lo más importante de una interlocutoria es la fundamentación, te van a decir que está mal. Pero en la práctica es real. O sea, desde la teoría no, pero desde la práctica. No es tan estanco, claro. Claro. ¿Sí? Gracias. Dicho y hecho, muchas veces puede pasar que yo te muestro una providencia simple y parece más una interlocutoria. ¿Sí? Pero no se hagan tanto problema, porque estúdienlo por cómo está. O sea, si el código dice que los requisitos de una interlocutoria son estas, bueno, son estas. Listo, pero eso en cuanto a los requisitos que tiene que cumplir para que ustedes sepan qué es lo que dice el 161, 62 y 63. No se mezclen. ¿Sí? Una pregunta que no me quedó claro. ¿El desistimiento del proceso iba a ser por una providencia simple o por una sentencia interlocutoria? No, el del proceso una simple. Eso porque no requiere sustanciación, digamos, la resolución judicial. No, porque no tiene que dar fundamentación. Sí, por eso. Gracias. Bueno, pasamos a allanamiento. ¿Bien? O alguien, si tiene alguna duda, para que no se le acumule. Bueno, ojo con el tema del allanamiento, que algo les adelanté con una pregunta que me hicieron al principio y ahora lo volcamos. ¿A qué llamamos allanamiento? Al sometimiento, ¿sí?, del demandado a la pretensión interpuesta por el actor. Es decir, yo voy lento por si ustedes necesitan escribir o para que les vaya quedando. Es decir, que supone aceptar, ¿sí?, es decir, que al demandado le supone aceptar que el juez vaya a reconocer la pretensión del actor. Entonces acá viene esta diferencia, por eso yo, Aldana, te preguntaba cómo había sido planteado el tema del reconocimiento de los hechos y de la cuestión de puro derecho respecto del allanamiento, porque tiene mucho que ver por la diferencia que tienen entre sí. Una cosa es que el demandado, al contestar demanda, reconozca hechos, en donde en ese caso, ¿qué evitamos? La apertura a prueba, ¿sí?, pero el juicio continúa o declarándolo como una cuestión de puro derecho, ¿sí? Pero acá no hay un allanamiento, hay una contestación de la demanda y directamente hay un reconocimiento de hechos, por ende no existen hechos conducentes y controvertidos. Y otra cosa es que el demandado, al presentarse, se allane. En ese caso no existe más pleito, es decir, no hay una cuestión controvertida. ¿Por qué? Porque el demandado lo que está haciendo es admitir la pretensión de la contraria, lo cual no significa que el demandado, al allanarse, tenga que reconocer hechos ni derechos.
sea, no va de la mano. Si lo hace, no es que tampoco no lo puede hacer, sino que el allanamiento no implica el reconocimiento de hechos y derecho, ¿sí? Porque se basa en una cosa totalmente diferente. ¿Hasta ahí se entiende? Porque es importante que se entienda a qué va el allanamiento. Bien, entonces, tengan en cuenta que en este caso no se puede revocar el allanamiento. ¿Por qué? Porque su finalidad, ¿cuándo se alcanza o cuándo se consuma? Desde la presentación del escrito mediante el cual el demandado se está allanando. Por supuesto que también es innecesaria la intervención de la contraparte, porque el demandado directamente se está sometiendo a la pretensión del actor. Y también podría ser tácito si se infiere de la actitud del demandado. ¿Cuál sería la actitud por la cual yo podría inferir que el demandado se está allanando? Cumple con la pretensión. Exactamente, cuando cumple con la pretensión y por ende con lo reclamado. Ahora, sálganse un minuto de lo que es el modo anormal de terminación del proceso y vayamos a lo que es el allanamiento en sí, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque no siempre el allanamiento da por finalizado el proceso. ¿Por qué? Porque puede Si ser hay más parcial. partes, Parcial. Bien, las dos cosas están bien. Primero porque puede haber más partes, es decir, el allanamiento de uno en un litisconsorcio no afecta a los demás. Y por otro lado, porque el allanamiento puede ser total o parcial. Bien, es decir, que si es parcial, se someterá a parte o a una de las pretensiones planteadas, pero respecto del resto, ese proceso continúa. Es decir, que en ese caso no funciona como modo normal de terminación del proceso. En el caso de un litisconsorcio, sí funcionará como modo normal de terminación del proceso si uno de los litisconsortes plantea el allanamiento total, ¿sí? Pero no respecto de los demás. Ojo con esto también. ¿Por qué? Porque para que funcione como modo anormal de terminación del proceso, tiene que cumplir con ciertas características. ¿Cuáles son? ¿Alguien lo sabe? Profe, Bien, sí. que sea total, o sea, Sí. respecto a la pretensión, que no se Sí. fraccione, que sea explícito, no, que sea categórico, para que no deje Sí, dudas sí. al respecto. Sí, muy bien. Y después creo que el tercero era que no tenga ningún tipo de condición. Parece Bien, que eran son esos tres. 5. Son 5. Que sea real y efectivo. Bien, que sea real, efectivo, total, incondicionado y que sea oportuno. Ojo con el requisito de oportunidad. Que sea real y efectivo se relaciona con esto, Maximiliano, que vos dijiste recién. Es decir, que no queden dudas de que el demandado se está allanando, ¿sí? Lo cual no significa que ese allanamiento no pueda ser tácito, infiriéndose de la actitud del demandado, sino que no tienen que quedar dudas de que la actitud que está llevando a cabo el demandado es a los fines de allanarse, ¿sí? Por otro lado, Sí. tiene que ser incondicionado, es decir, que el demandado no tiene que establecer ninguna condición para allanarse, se allana y listo, él no puede plantear ninguna condición. Que sea total, es lo que dijimos recién, si no, no funcionará como modo normal de terminación del proceso, y que sea oportuno. ¿Qué quiere decir? Que el allanamiento se plantee hasta el llamamiento de autos para sentencia. Ojo con esto, con el tema de si afecta o no el orden público. Es decir, ¿el demandado puede venir y allanarse? Sí. Ahora, ¿el juez siempre tiene que dar lugar a ese allanamiento? No. Es decir, no puede verse comprometido el orden público, por lo cual el juez siempre tiene que dictar sentencia. ¿Sí?
Es decir, el juez siempre tiene que dar por finalizado ese proceso mediante una resolución judicial. Ahora, ¿cómo es esa resolución judicial? Es decir, ¿qué características adoptará esa resolución dependiendo de qué? Si acepta o rechaza, como la No, homologación o el desistimiento. acá va más allá. Si el juez no lo admite, no lo admite. ¿Sí? Es decir, acá Si directamente... fundamenta o no. No, paren. ¿Por qué? Porque acá vamos un poco más allá. No funciona como los otros modos que el allanamiento sí o sí tiene que terminar por una sentencia por parte del juez. Siempre. Es decir, si el juez entiende que está bien, es decir, que no se compromete el orden público y que el demandado puede allanarse, el juez nunca finalizará el proceso por una providencia simple, porque acá no está homologando. Tiene que dar por finalizado igual el proceso. Ahora, ¿cuál es la resolución judicial por la cual el juez da por finalizado ese proceso? ¿Y de qué depende? Depende si conjuntamente con el allanamiento el demandado cumple con la prestación o no. Si el demandado conjuntamente con su actitud de allanarse cumple con la prestación, la resolución que da por finalizado el proceso mediante allanamiento es una sentencia interlocutoria. Si el juez entiende que ese proceso termina, es decir, que puede finalizar por la actitud del demandado de allanarse porque no se está comprometiendo el orden público, pero conjuntamente con el allanamiento no se cumple con la prestación, ¿mediante qué resolución judicial el juez finaliza ese proceso? Supongo que definitiva. Sí, la pregunta es ¿por qué? Porque dice que no puede hacer providencia simple, pero no encuentro Claro, pero ¿por justificación. qué? Porque en caso de que no cumpla, él va a funcionar como un título ejecutivo y después lo va a poder ejecutar. Bien, muy bien, lo mismo que planteó Eugenio, es decir, que si no se cumple, va a ser una sentencia, si no se cumple la prestación conjuntamente con el allanamiento y el juez entiende que puede finalizar ese proceso porque no se ve comprometido el orden público, será una sentencia definitiva, primero antes que eso, porque tiene que fijar las circunstancias para el cumplimiento, ¿sí? Es decir, tiene que establecer cómo y cuándo el demandado la tendrá que cumplir. Y por otro lado, como dijeron recién, porque ante el incumplimiento procede la ejecución de la sentencia. Una pregunta. Dale. Si se da solo allanamiento, o sea que no cumple conjuntamente con el allanamiento, ¿se le da un plazo de cumplimiento? Claro, O sea, son las circunstancias que tiene que fijar la sentencia definitiva. a eso lo va a fijar el juez. Exacto. Perfecto, gracias. Por eso es una de las razones por las cuales la causa termina por sentencia definitiva, porque tiene que fijar las circunstancias para el cumplimiento de la prestación. Una de ellas es la fecha o el plazo en el cual tiene que cumplirlo. Ahora, ¿es potestativo del demandado decidir si cumple conjuntamente con el allanamiento a la prestación o no? No, o sea, la respuesta es no. Es decir, el demandado no es el que elige, sino que la prestación puede no cumplirse conjuntamente por el allanamiento cuando no sea posible el cumplimiento simultáneo o el deudor no esté en condiciones de cumplirla, ¿sí? Y esa circunstancia se encuentre justificada. Disculpe, Profe, profe, ¿puede en este repetir esto caso último? no dicta sentencia definitiva, ¿no? Pero Aldana, decime qué querés que te repita. Creo que, no sé si Maximiliano o Máximo. Lo de que no Máximo. pueda, lo que no pueda cumplir con la Claro, prestación del demandado.
que no queda a discrecionalidad del demandado cumplir o no la prestación conjuntamente con el allanamiento, sino que el hecho de no cumplir con la prestación será o porque no sea posible el cumplimiento simultáneo o porque el deudor no esté en condiciones de cumplirla en el preciso momento en el que se allana. ¿Sí? Y en caso de que se torne de cumplimiento, o sea, de cumplimiento imposible, ¿qué pasaría? Bueno, ya nos fuimos Pero puede pasar. como a otro tema. ¿A qué vas con eso? Y por ejemplo, no sé, el cumplimiento sea que un pintor realice determinado cuadro. Ese pintor sufre un accidente en la mano y no puede pintar nunca más. No fue Y por bueno, pero acá no voluntad estamos de hablando algo de ajeno. Y bueno, está bien, pero acá estamos hablando de otra cosa. En ese caso no te allanarías. Plantearías que hay un caso fortuito o que hay una Pero no, en caso imposibilidad de de, cumplimiento. pero no puede pasar que ya se haya allanado y eso le suceda después. Bueno, sí, y ahí tendrás que plantear otra cosa. Perfecto. Pero no torna imposible el allanamiento. O sea, es una circunstancia que deviene con posterioridad al allanamiento, que no afecta al allanamiento en sí. Aldana, creo que me querías preguntar algo y te dejé ahí por la mitad. Sí, que en ese caso que no pueda cumplir, ¿se dicta sentencia definitiva? Claro, Ah, o listo. sea, que no pueda cumplir forma parte del hecho de que la prestación no se dé conjuntamente con el allanamiento. Es decir, es una de las circunstancias por las cuales la prestación no va de la mano de la declaración del demandado. Listo. Profe, ¿y si puede cumplir la prestación pero no lo hace por su discrecionalidad? Y en ese caso, lo que pasa es que, bueno, habría que probarlo, porque en ese caso sería al actor al que le quede la posibilidad de que pueda probar o de que pueda alegar que el demandado no lo quiso cumplir, no porque no podía, sino porque no quiso. ¿Y en ese Bien. caso? Y en ese caso habría que ver. Digamos que no estaría cumpliendo con uno de los requisitos del allanamiento. Por ende, podría no darse lugar al allanamiento si el actor puede probar que el demandado no lo quiere cumplir porque no quiere, no porque no puede. Bien, gracias. O lo intimará el juez al cumplimiento, ¿sí? Es decir, tratando de evitar seguir con ese proceso y que pueda finalizar igual, que el juez lo intime a que lo cumpla, ¿sí? Previo a dictar esa sentencia. Hay que ver también cuál es la actitud que toma el actor frente al conocimiento de esa circunstancia. Perfecto, gracias. ¿Qué pasa con las costas? En principio, ante el allanamiento, ¿quién va a ser el que se haga cargo de las costas? El demandado, ¿sí? Sería el principio general. Ahora, el artículo 70 establece excepciones. Primero que todo va a ser, o sea, el mismo artículo 70 establece estas circunstancias, que es que cuando ese allanamiento sea real, incondicionado, total y efectivo, como vimos recién, y también sea oportuno. Pero en este caso, para que el demandado se pueda eximir del pago de costas, la oportunidad en la cual se tiene que allanar varía. Es decir, que funcione como un modo normal de terminación del proceso, la oportunidad va a ser hasta el llamamiento de autos para sentencia o que quede la causa para definitiva, que es lo mismo. Ahora, para que a su vez el demandado se pueda ver eximido del pago de costas, el momento en el cual se tiene que allanar es al momento de contestar demanda. Es decir, que si el demandado se allana
en la etapa probatoria, la causa podrá concluir por allanamiento, pero no podrá verse eximido del pago de costas. Y a su vez, para que el demandado pueda verse eximido de esta circunstancia, no tuvo que haber incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar al reclamo. Tienen que darse las dos cosas al mismo tiempo. Cumplir con estas 5 características, teniendo en cuenta que varía la oportunidad, y siempre y cuando el demandado no se encuentre en mora o que por su culpa hubiera dado lugar al reclamo. A ver si a alguien se le ocurre un ejemplo de cuando el demandado por su culpa hubiera dado lugar al reclamo. ¿Alguien? Yo no entiendo en cuanto a si hay mediación previa, ¿cómo se allanaría? Ponerle eso, ¿no sería por su culpa? O sea, que no haya Exacto. aceptado Si una hay- mediación si previa. hay- exacto. Si hay y después, mediación, fuiste. claro. Salvo que se allane en la mediación. Es decir, que en la mediación él diga que él entiende que es así, es decir, y que quiere cumplir. Claro, pero si están en juicio y se allana, ya es que hubo una mediación previa. Exactamente. En los casos en los que sea obligatoria y efectivamente hayan pasado por esa circunstancia, pasa lo que vos decís. Ahora, ¿qué pasa en los casos en los que no hubo mediación previa? ¿Cuándo el demandado podría alegar que él no dio lugar? O que el actor diga, sí, él por su actitud me hizo pensar a mí que de la única manera que yo podía obtener lo que yo quería era iniciando un proceso. Si lo intima y se niega. Exactamente. Por ejemplo, con una intimación previa. ¿Cuál sería el instrumento más claro de intimación? Carta documento. Una carta documento. Si existe un intercambio epistolar entre actor y demandado y de la actitud del demandado se infiere que no quiere cumplir o que se niega a cumplir con la prestación, en ese caso la actitud del demandado da lugar al reclamo, por ende no podría verse eximido del pago de costas. ¿Bien? Yo les hago pensar esto porque a veces en el examen se plantean preguntas de práctica, ¿sí? Y a veces es más fácil, cuando ustedes no están en esa circunstancia, lograr el resultado o la respuesta, y cuando están en ese momento, entre los nervios hacen agua y no era tan complicado, ¿sí? Para que vayan pensando a veces cómo se articulan las preguntas. Claro. Dije claro a lo que leí, porque quedó como que... Bien. Si alguien no tiene dudas, pasamos al siguiente. Que sería... Profe, no me quedó claro en los casos de que hay mediación obligatoria. Claro, si hay mediación obligatoria, vos ya tuviste una instancia prejudicial, ¿sí? En la cual, si no se llegó a un acuerdo, el actor entiende que la única manera de cobrarse o de poder ver cumplida su prestación es a través de ¿qué? De un proceso, de un juicio. Por ende, en ese caso, la actitud del demandado infiere que la única manera de poder obtener el resultado es a través de un proceso. Por ende, no se cumpliría la excepción establecida en el artículo 70 para poder verse eximido de costas, que es que no haya tenido culpa suficiente o una actitud que infiera que la única manera de que se cumpla con la prestación era a través de un reclamo judicial. Ah, bien. Sería en la mayoría de los casos, ¿no? Sí. Y, no creo que de... lleguemos, porque ya son las 11. Probablemente quede caducidad, o la mitad de caducidad hasta donde lleguemos. Sí, no sé quién estaba hablando, perdón. En cuanto a lo de no tiene que haber incurrido en mora de la obligación antes de Sí. iniciar el juicio, ¿sería?
Exacto, es decir, no sé, nosotros tenemos un contrato en el cual vos el día 30, es decir, hoy tenías que cumplir con una prestación a cargo. Y yo inicié el juicio antes del 30, sin haberte intimado previamente, no sé, lo inicio el 25. Y vos vas a venir y vas a decir, escúchame, yo me allano porque no tengo problema en cumplir, pero en ningún momento yo estuve en una situación en la cual se infiriera Claro. que estaba en mora o que iba a dar lugar mi actitud a no cumplir con la prestación. ¿Bien? Claro. Entonces es muy, muy acotado o sea, los Sí, casos que se da, que el demandado está eximido de las costas. exacto. Pero está hecho a propósito. La idea es que eh, es tal vez poco probable que el demandado no haya dado lugar. Que existen casos, sí, por supuesto, pero justamente funciona como una excepción, no es el principio general. Claro. Sí, igual sí tiene lógica, pero. Gracias. Bien, pasamos a transacción y a conciliación. Lo más fácil para estos modos anormales es estudiarlos en comparación. Cuando uno habla de transacción, ¿de qué habla? En realidad de un concepto que no surge del Código Procesal, sino del Código Civil y Comercial, en su artículo 1641. ¿Qué es o cómo define a la transacción? Como un acto bilateral, ¿sí?, por el cual las partes, ¿qué hacen? Concesiones recíprocas mediante las cuales extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Por lo tanto, la mejor manera de analizarlo es por partes. Primero que todo, que la transacción es un acto de tipo bilateral. ¿Qué significa eso? Que el conflicto se soluciona sin necesidad de la intervención del juez. Es decir, que viene actor y demandado con un acuerdo al cual se arribó extrajudicialmente, existiendo un proceso en el caso de que estemos hablando de obligaciones de qué tipo. Patrimoniales. Litigiosa. Litigiosas. ¿Por qué? Parece una pavada lo que les estoy preguntando, pero hay una discusión muy amplia en cuanto a la diferencia entre obligaciones litigiosas o dudosas. La realidad es que en las obligaciones dudosas no existe un litigio previo, ¿sí?, sino que se presenta un acuerdo entre partes a los fines de homologar este acuerdo realizado entre dos sujetos que forman parte de una relación jurídica, evitando llegar a una contienda judicial, ¿sí?, pero que efectivamente generó conflicto entre ellos. Entonces, en este caso estamos hablando lo que hace a esta materia, no se enrollen en lo que son obligaciones dudosas, pero sepan que no siempre para una transacción se necesita un proceso o un litigio previo, salvo en el caso de que estemos hablando de obligaciones litigiosas. Entonces, dijimos que es un acto bilateral en el cual se soluciona un conflicto sin necesidad de la intervención del juez, pero que es imprescindible que ese acuerdo sea presentado en el proceso, ¿sí?, a los fines de que genere efectos. ¿Respecto de qué? Y obviamente de esos derechos litigiosos que forman parte de un proceso existente. Otra característica particular y trascendente respecto de la transacción es que siempre tiene que versar sobre derechos transigibles para las partes. Y, por otro lado, que siempre en una transacción hay lo que se llama concesiones recíprocas, es decir, que siempre las partes ceden en cuanto a sus pretensiones para poder llegar a un acuerdo. Por eso, diferente de lo que, Josefina, vos me preguntabas en el desistimiento, porque en el desistimiento el efecto es que desaparece, por decirlo así, el proceso, y en la transacción hay concesiones, pero hay un acuerdo, ¿sí?, que efectivamente hay que cumplir. Ahora, ¿cuál es el efecto fundamental de la transacción? Finalización del proceso. Sí, ¿y qué más?
¿Tienen derecho? ¿Cómo? ¿Tienen derecho? Exactamente. Es decir, que hay una extinción de los derechos y de las obligaciones que fueran objeto de ese proceso. Por ende, no podrá exigirse nuevamente en un proceso posterior. Es decir, que una vez que se homologa por parte del juez este acuerdo al que llegaron actor y demandado y que se presenta en el proceso, una vez firme, ¿qué adquiere? Calidad de cosa juzgada. ¿En qué sentido? Material. Exactamente. Bien, ese sería el fin. Siempre a la transacción, es decir, presenta actor y demandado una transacción. Bueno, ¿cómo finaliza ese proceso? ¿Mediante una qué? Providencia simple. Más amplio que eso, ahora vamos a cuál es, pero Una sentencia homologatoria sería. exactamente. La resolución que da por fin ese proceso es una sentencia de tipo homologatoria. Bueno, después veremos cuál, según lo que establece el 162. Pero la resolución que pone fin a ese proceso es una sentencia homologatoria, que una vez que queda firme adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido material. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las costas, ¿cómo se imponen las costas? En el orden causado. Es decir, que en principio es por el orden causado y las que son comunes de a mitades, salvo un acuerdo de partes, que generalmente es lo que pasa. Es decir, que las partes pueden acordar cualquier cosa en ese acuerdo y prevalecerá el mismo. Por el orden causado significa que cada parte se hace cargo de lo que le corresponde. De las suyas, exactamente. Y las que son comunes, es decir, las que fueron generadas por ambas partes, se reparten de a mitades. Otra cosa respecto de la transacción, que no es materia, no es asunto de esta materia, pero sí lo van a ver probablemente en procesal, tiene que ver con el tema de cómo afecta una transacción o un acuerdo transaccional respecto de los honorarios de todas aquellas partes que no intervienen en el acuerdo, que puede ser peritos, que puede ser abogados que hayan formado parte de ese proceso con anterioridad y ya no, ¿sí? Cómo afecta la regulación de honorarios respecto de ese acuerdo en el cual no formaron parte. Hubo toda una discusión jurisprudencial y un camino muy largo en el cual se dijo una cosa, se dijo otra, y al día de hoy lo que se mantiene vigente es que esos honorarios de todos, incluso de las partes que no intervienen en el acuerdo, se regulan en base al monto acordado, es decir, al monto que surge de la transacción. Y solamente se pueden impugnar si se demuestra el fraude en la realización de ese acuerdo transaccional, que es lo que surge del fallo Murgia con Green. No es algo que van a ver ahora ni que les vamos a pedir, pero para que ustedes vayan sabiendo que existe toda una cuestión en torno a los honorarios de las partes que no intervinieron. ¿Profe, entramos de vuelta? Ya se Sí, corta. porque me queda conciliar